Ya, vamos a empezar entonces. ¿Se ve la pantalla? Sí, aún sí, se ve. Ya. Cualquier pregunta, cortan, ya, hablan ustedes y me dicen y paramos, ya. Bueno, como les había comentado, el examen funcional respiratorio o como se conoce más comúnmente espirometría, va a entrar dentro de su examen práctico, ¿ya? ¿Qué es lo que consiste en su examen práctico? El doctor les puede dar tanto un informe de espirometría o les puede pedir que les hablen sobre un patrón específico, ¿ya? Por lo tanto, es necesario hacer un recordatorio, ¿ya? Velozmente de qué es lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Y para eso necesitamos hablar un poquito de lo que es fisiología. Fisiología dentro de lo que abarca todo el pulmón, fisiología pulmonar, porque de eso se trata. El examen funcional respiratorio o espirometría trata netamente de valorar la función fisiológica del pulmón. Voy a ver si se puede compartir una pizarra. Bueno, no es muy complicado, vamos a seguir con las diapositivas, ¿no? Vamos a crearla acá. Ya. ¿Se ve, no? La pizarra. ¿O no? Sí, aún sí, se ve. Ya. Entonces, dentro de lo que es la función pulmonar, vamos a hablar de esta manera. Función pulmonar, ¿ya? La función pulmonar trata de dos cosas específicamente. Uno, que es la ventilación, ¿ya? Y otro que es la perfusión. Y a esta relación también se la conoce como BQ, relación ventilación-perfusión. Eso es, en resumen, de qué trata la función pulmonar, un gran resumen, ¿ya? Pero si hablamos específicamente de, de las funciones generales y en dónde es que entra la espirometría a la hora de evaluar la función respiratoria pulmonar, hablamos sobre, número 1, la ventilación. Número 2, la perfusión, la difusión, la relación que les había dicho BQ, que es la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Y el transporte de gases, por si acaso. Transporte de gases, ¿ya? A todo esto se les conoce como las funciones pulmonares. Y en la que nos vamos a centrar netamente es en esta, la ventilación, ¿ya? La ventilación depende, a su vez, de dos cosas. Un control nervioso a cargo de sus centros. ¿Cuáles son los centros respiratorios? ¿Alguien recuerda? Tenemos tres centros, ¿no es cierto? Tenemos un centro neumotáxico, un centro apnéustico y un centro vulvar, que estos pueden ser considerados como, ¿se acuerdan? Chicos, para que sea interactiva la clase tienen que ir hablando para que simule que por lo menos es algo presencial. Dorsales y ventrales, ¿ya? Muy bien, vamos a ir directamente a la diapositiva. Quizás no se entiende mucho, sí.
Ya, ahora sí, perdón. Entonces, habíamos hablado un poquito de lo que eran las funciones pulmonares, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, en resumen, lo que les estaba hablando es de esto. Era lo que era ventilación, difusión, perfusión, relación, ventilación, perfusión, transporte de gases y oxigenación celular. Son las funciones respiratorias, en las cuales yo me voy a basar específicamente en la ventilación. ¿Y de qué dependía la ventilación? Habíamos hablado sobre centros respiratorios, ya centros neumotáxicos, amnésticos y vulvares, ¿ya? Y algo muy importante que era la mecánica ventilatoria, ¿ya? La mecánica ventilatoria va a depender en sí de lo que son la caja torácica y los músculos inspiratorios. Los músculos inspiratorios que, como a modo de recordar, tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos, serratos, intercostales, externos, ¿no? Y el principal, que es el diafragma, ¿ya? Eso hace en relación, y estos a su vez están relacionados con lo que es la elastancia y la compliancia pulmonar, ¿ya? Pero en lo que yo me voy a basar es en la mecánica pulmonar, como les había mencionado. Entonces, la mecánica pulmonar, y esta a su vez se ve reflejada en la espirometría, ¿ya? Ahora, a eso quería llegar primero. Antes de eso, vamos a hablar sobre estos volúmenes y capacidades. A estos volúmenes y capacidades, cuando nosotros hablamos de ventilación, vamos a hablar sobre volúmenes específicos. Tenemos dos tipos de volúmenes pulmonares estáticos y volúmenes pulmonares dinámicos. Y vamos a ver a cuál de esos pertenecen los volúmenes en espirometría. En el caso de volúmenes pulmonares estáticos, a modo de recordar, ¿ya? Vamos a hablar sobre capacidades y volúmenes. Primero, un volumen residual, ¿ya? Un volumen de reserva inspiratoria, un volumen de reserva expiratoria y un volumen tidal. Y a su vez, las capacidades pulmonares totales, las capacidades pulmonares vitales, la capacidad inspiratoria y la capacidad y la capacidad residual funcional. Entonces, esas capacidades y volúmenes se resumen de la siguiente manera. Vean, volumen tidal 500 ml, 3000 y todas estas se van sumando hasta que llegan a un total de 5800 ml, ¿ya? Ahora, ya habremos hablado sobre los volúmenes pulmonares estáticos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los volúmenes pulmonares dinámicos. Los volúmenes pulmonares dinámicos, aquí es donde entra específicamente el examen funcional pulmonar o la espirometría. Tenemos la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. A esto se le conoce como el índice Etifenov, ¿no es cierto? El flujo mesoexpiratorio, ya 25-75, que se lo voy a explicar después en la gráfica, y el flujo pico o flujo expiratorio máximo forzado. Es lo que les decía. Ahora pueden ver que de cada una de las funciones pulmonares de la fisiología de la respiración, entre ellos la mecánica pulmonar en relación a la espirometría, existen diferentes tipos de exámenes. Por ejemplo, a la hora de la ventilación también funciona lo que son las leyes de los gases, y estas a su vez, ¿ya? ¿Cómo se evalúan? A través de una gasometría arterial, a través de una saturación de oxígeno, el control de respiración, hay una evaluación de la compliance, ¿ya? Y algo muy importante es flujos de la vía aérea, que son volúmenes y capacidades, y este es un examen muy específico o más específico para la hora de diagnosticar patrones mixtos o patrones restrictivos, que es la pletismografía. Ya no se les vaya a olvidar por si les cae en algún pregunta teórica, ¿ya? Entonces, ahora si hablamos de perfusión, una ecocardiografía, si hagamos relación ventilación-perfusión, gamma son otros exámenes, ¿ya? Entre estos, lo que nosotros vamos ahorita a mencionar es espirometría y después vamos a hablar sobre gasometría arterial, ¿ya? Ahora, la espirometría, ahora sí entramos en la materia, hablando un poco de resumen. Se define como el examen funcional respiratorio, ¿ya? Que mide los volúmenes del aire inhalado o exhalado de los pulmones durante diferentes maniobras específicas. En resumen, es un examen, es parte de los exámenes complementarios dentro de neumología que nos ayuda a determinar volúmenes que nosotros inhalamos forzosamente y vamos a exhalar también de la misma manera,
¿ya? Y todo esto tiene que tener características, especialmente una interacción médico-paciente, en las cuales ustedes tienen que indicarle muy bien a su paciente cómo es que ellos deben soplar y qué tanto deben inspirar, ¿ya? Existen indicaciones para las espirometrías, están indicaciones diagnósticas, en este caso todos los que están con subrayados, es lo más importante. En este caso, cuando hablamos de signos y síntomas respiratorios, necesariamente cuando ustedes les llega a un paciente con disnea, con estertores a la hora de auscultación, con tos, con sibilancia, ¿no es cierto? Signos y síntomas respiratorios, ustedes necesariamente para realizar un buen diagnóstico deben hacer un examen funcional respiratorio, ¿ya? ¿Cuál más? Monitorización. Monitorización en pacientes ya diagnosticados, como por ejemplo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en pacientes con asma, ¿ya? Evaluación de la discapacidad y en salud pública para investigación científica. Esto es muy importante porque se debe obtener parámetros, ¿ya?, de cada población y de cada región, ¿ya? Porque los volúmenes y capacidades van variando entre región y incluso entre personas, ¿ya? Con respecto a sexo, con respecto a talla, con respecto a edad. Ahora, como también existen indicaciones, también existen las contraindicaciones. Dentro de estas, las contraindicaciones relativas. Auxi, disculpe, ¿Sí? ¿está cambiando de diapositiva? ¿No se ve? Bueno, el mío no se ve. Sí, se trabó hace rato, sí, y se queda en fisiología de la red. Sí. Ya, vamos a... Entonces la vamos a compartir, no la vamos a compartir. A ver. Ahí, ¿sí se logra ver? Para que no la ponga como compartir. Sí, sí. Ahí se ve cuando cambia. Sí, ahí se ve. Entonces les había hablado un poquito de esto. Ya habíamos hablado sobre la fisiología pulmonar. Son los volúmenes pulmonares estáticos. Ya lo que les mencioné, todos estos son los volúmenes pulmonares estáticos. ¿Ya? Y luego los volúmenes pulmonares dinámicos. Estos están más en relación a lo que es espirometría. Ya todos estos volúmenes es lo que nosotros vamos a medir y lo que nos va a ayudar a determinar a la hora de hablar de clasificación de patrones. ¿Ya? Este cuadrito es como un resumen de todo lo que tiene que ver con fisiología y a la hora de una evaluación funcional. ¿Ya? Aquí es lo que les hablaba sobre la ventilación, la mecánica pulmonar, que lo mide la espirometría. Flujo de la vía aérea y volumen y capacidad de la pletismografía. ¿Ya? Eso es lo que les hablaba. Ahora, después vamos a hablar sobre pletismografía. Les había indicado, les estaba hablando un poquito de las indicaciones diagnósticas, ¿ya? Todo paciente con signos y síntomas respiratorios se debe hacer una espirometría, ¿ya? Sujetos con signos y síntomas respiratorios y factores de riesgo asociados, con evaluación de riesgos preoperatorios, para monitorización y seguimiento de enfermedades pulmonares es muy importante. Y lo que aquí les mencionaba era la investigación científica, ¿ya? Ya que de acuerdo a esto, nosotros a la hora de que cuando veamos el informe de espirometría, vamos a ver a lo que se conoce valores previstos. Y esos valores previstos están en relación a la edad, sexo y talla, ¿ya? Entonces, esos valores previstos son obtenidos a través de estas investigaciones científicas, ¿ya? O estudios epidemiológicos. Es por eso que se hacen las espirometrías y se deben clasificar de acuerdo a la edad, sexo, talla, incluso de la región, ¿ya? Contraindicaciones. Actualmente se manejan las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas. Las relativas hablamos de cirugías recientes, ¿ya? Infecciones y entre otras. Las que deben hacerle a ustedes importancia son estas. Las contraindicaciones absolutas. Inestabilidad hemodinámica. ¿Alguien sabe a qué hace referencia inestabilidad hemodinámica? Es cuando el paciente ya tiene algún proceso ya de sangrado activo, ¿ya? Es lo más característico de inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Pacientes con preeclampsia, con hemoptisis, esa es una forma específica de sangrado, ¿no? Sangrado en la nariz.
síndromes coronarios, hipertensión intracraneal o desprendimiento de retina. Cualquier, si se dan cuenta, estas contraindicaciones absolutas hacen referencia a cualquier esfuerzo que yo haga para aumentar las presiones dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con hemoptisis, si yo soplo, ¿no? Voy a generar presiones y voy a hacer que sangre más. Lo mismo en hipertensiones intracraneanas. A eso se referencia, ¿ya? Muy importante. Ahora sí. En la interpretación de los resultados, vean, este es un informe de espirometría. Existen diferentes de acuerdo a laboratorios, pero esto es algo general, ¿ya? Es como normalmente viene, ¿ya? Incluso los cuadros pueden estar acá y abajo pueden estar los volúmenes, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan lo que les había hablado hoy día? Para determinar la espirometría, nosotros debemos primero verificar que haya sido bien tomada. En este caso, ¿a qué nos referimos? Que el espirómetro esté bien configurado, eso ya lo vieron en fisiología, ¿no? Cómo manejar un espirómetro. Personal de salud que realiza la espirometría y paciente que realiza la espirometría. Una vez yo obtenido esto, recién debo determinar la calidad de la espirometría mediante maniobras de aceptabilidad o maniobras aceptables, maniobras de reproductibilidad o pruebas, y recién hablo sobre pruebas interpretables. Maniobras de aceptabilidad, ¿ya? Dentro de maniobras de aceptabilidad, ¿ya? Yo voy a hablar netamente de 3 cosas. Esto, por si acaso, toda esta información es un poco más actualizada sobre, si no estoy mal, del año 2019, de un artículo que salió sobre un informe actualizado sobre la espirometría, ¿ya? Perdón. Entonces, pero en resumen, todos los criterios de aceptabilidad se deben realizar al inicio de la maniobra y al fin de la expiración, ¿ya? Y se van a clasificar en 3 cosas, ¿ya? En resumen, tiene que tener necesariamente un inicio súbito o un ascenso rápido, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver cómo se grafican las curvas. Necesariamente tiene que tener terminación adecuada de 6 segundos, ¿ya? Y tiene que ser libre de artefactos. ¿A qué me refiero a artefactos? Me refiero, creo que acá tengo una, no. Me refiero a, ven a estas curvas, artefactos me refiero, igual vamos a hablar de artefactos cuando veamos electrocardiograma. A esas estructuras cuando se dibujan como si fueran líneas, rayas mal dibujadas, ya se ven como si fueran, no sé si puedo dibujar acá, creo que no, ya. Se refiere a dibujos, ¿cómo les puedo decir? Acá, ven a esas estructuras de abajo cómo se ven, como no estarían bien graficadas a diferencia de estas, que está lisa. A esas hacemos referencias como artefactos. Necesariamente para dentro de los criterios de aceptabilidad tiene que ser libre de artefactos. No debe haber esos artefactos, ¿ya? Luego están los criterios de reproductibilidad. De las maniobras que nosotros vayamos a realizar, ¿ya? De las 3, vamos a escoger 2, de las cuales las diferencias de volúmenes entre esas 2 tienen que ser menores de 150. Lo vamos a sacar ahorita, ¿ya? Y para eso se debe realizar un mínimo de 3 y un máximo de 8 pruebas hasta conseguir los criterios anteriores. ¿Qué quiere decir? Que se puedan visualizar estas curvas. Esta es una curva de flujo-volumen y esta es una curva de volumen-tiempo. En esta curva es donde yo voy a hacer más énfasis, porque esta es la que me va a ayudar a determinar si se ha dibujado o no el tiempo suficiente, tiempo en segundos, tiene que ser mínimo 6 segundos, ¿no? Y el tiempo pico. Por si acaso, cuando hablamos de que tiene que tener un inicio súbito, a la hora de hablar de inicio súbito, hablo sobre este flujo pico, o también conocido como peak flow, ¿ya? Ahora, ahorita les voy a enseñar cómo normalmente deberíamos sacar o diferir estos 150 ml y para ver si es reproductible esta prueba o no es reproductible la prueba, ¿ya? Entonces, no se olviden de este cuadro es muy importante. Maniobras aceptables se dividen en 3 cosas. Un inicio súbito, un pico expiratorio forzado, ¿ya? Una terminación adecuada que tiene que ser mínimo 6 segundos, ¿ya? Y libre de artefactos, o sea que no tenga esto, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sobre criterios de aceptabilidad. Estamos en la primera parte.
Ya, vamos bien. Entonces, ahora sí, entramos a lo que ya son las pruebas. Cuando ustedes le entregan una prueba, lo que ustedes van a ver son estos valores, ¿ya? Estos valores. Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado sobre valores previstos? Aquí se los puse. Todos los volúmenes pulmonares, tanto estáticos como dinámicos, dependen de lo que es raza, edad, sexo y peso del individuo. A eso nosotros lo consideramos como valores previstos, ¿ya? De exámenes anteriores de otros pacientes en relación a su raza, en relación a su edad, en relación a su sexo y al peso del individuo, ¿ya? ¿Y cómo tienen que ser los valores previstos? Entre el 80 y el 120% del esperado o previsto. Ahora, ¿dónde está eso? Aquí está, porcentaje del previsto con el médico. 101%, 101%, 100%, entre el 80 y 120 es el rango. Entonces, esto es lo primero que nosotros estamos viendo, ¿ya? Para hacer un repaso y para que se entienda de qué estoy hablando. Estamos hablando sobre volúmenes pulmonares dinámicos. Estas están específicamente en relación con la espirometría y la mecánica pulmonar, en relación con la ventilación. Ya hemos avanzado esta parte, hablamos sobre maniobras aceptables, suponemos que las maniobras están aceptables. Ahora vamos a ver si es reproductible o no es reproductible, o reproducibles. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos viendo los valores previstos. Eso es uno. Ahora, ¿se acuerdan que dentro de las maniobras, de los criterios de reproductibilidad nos decían que de las 3 maniobras se deben escoger 2 y entre de esas 2 debe haber un límite, deben diferir entre menos de 150 ml? Nos referimos a esta. Esta es prueba 1, esta es prueba 2. ¿Se ve el mouse cuando lo muevo, no? ¿O no se ve? Se ve. Ya, entonces, esta es prueba 1, esta es prueba 2 y esta es prueba 3. ¿Qué quiere decir? Esto, por si acaso, está en litros, 3.78. Para convertirlo en ml le sumo un 0, no es más que atrás. ¿Qué quiere decir reproductible? Que tiene que haber una diferencia de las 3 pruebas que yo escoja, de dos de estas tienen que diferir menos de 150 ml. ¿Qué quiere decir? Voy a traer mi calculadora. Por ejemplo, si nosotros escogemos la prueba número 1, 378, que sería 3780, ¿no es cierto? Menos la prueba que tenga la más baja, 3680. Es 100 ml. Entonces, esta prueba es reproductible porque es menor de 150 ml. ¿Se entiende esa parte? Cuando hablo de criterios de reproductibilidad, que las diferencias de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado de las 3 maniobras, de 2 de ellas que deban diferir menos de 150 ml, hace referencia a esto, ¿ya? Que si nosotros restamos estos volúmenes el mayor con el menor, tiene que diferir menos de 150 ml. ¿Se entiende esto de criterios de reproductibilidad? ¿O lo explicamos de nuevo? ¿Se entiende, Ausi? Ya. Por si acaso. Lo que hice no es más que resté 3780, que fue la prueba número 1, menos la prueba número 3, que es el valor mínimo, que fue 3680, y me dio un resultado total de 100 ml. Entonces, ahí es donde yo se está comprobando de que es una maniobra reproducible o reproductible. ¿Ya? Esos son los criterios de reproductibilidad de las 2 maniobras que difieran menos de 150 ml. Algunos libros te dicen menos de 100 ml, ¿ya? Pero en este caso la más actualizada nos dice que deben diferir menos de 150 ml, o salvo que la capacidad vital forzada sea menor a 1 litro, ahí recién deben medir menos de 100 ml, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya he visto que es mi prueba
tiene criterios de aceptabilidad y tiene criterios de reproductibilidad, lo que voy a hacer es escoger la mejor, ¿ya? Y esto me entrega automáticamente, me lo entrega el informe. Por eso es que dice acá best. Quiere decir la mejor de las 3 pruebas. ¿Qué quiere decir? Se escoge la que tenga volúmenes más altos. ¿En relación a qué? A la capacidad vital forzada, al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y este es el índice de Tikhonov. ¿Ya? Estoy en esto. Estos son los valores, los mejores valores que se han obtenido, que fue la prueba número 1. ¿Ya? Ahora recién puedo interpretar. Ya sé que tengo maniobras de aceptabilidad. Ya he visto cómo están las curvas, están mayores a 6 segundos. Existe un pico expiratorio bien fijado, se ve que ha expirado todo en el primer segundo, ¿no? Entonces a eso hace referencia. Ahora, sigamos analizando. Entonces, en el primer cuadrito, por si acaso, LLN se refiere a un límite inferior. Ya se refiere a los valores mínimos que se han escogido de los valores de este paciente, que quiere decir del previsto, ¿ya? Para esto. Este es el teórico, el valor normal predicho, ¿ya? Esta es la prueba, la mejor prueba que ha tenido el paciente, ¿ya? Este es el porcentaje en relación a la raza, edad, sexo y peso del individuo, ¿ya? En eso es lo que me quedo, ¿ya? Con eso me quedo. Ahora, así es como me van a entregar un informe o el formato de reporte de espirometría. Entonces me fijo todo lo que tenga que ver acá, nombre de laboratorio, dirección del equipo utilizado, nombre, el carnet de identidad, el sexo, todos estos datos. Y aquí me va a venir, vean, aquí hay una diferencia entre este reporte, ¿ya? Y este. Les dije que puede a veces venir uno encima de otro. Esto está bien. Vean que aquí tiene un pico, ¿ya? Un peak flow aceptable. Y aquí, bueno, aquí no se igualan los números, pero suponemos que está a más de 6 segundos, ¿no? Y aquí me van a venir, vean, la mejor prueba, el límite inferior, el score, el porcentaje del teórico o del previsto o predicho, lo mismo. Esta es una prueba, en este informe incluso me dan pruebas, pre-pruebas de broncodilatador y post-pruebas de broncodilatador, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, una vez yo ya haya identificado todo lo que voy a ver, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado del primer segundo y el índice de Tikhonov, en este cuadro es lo que les preguntan, ¿ya? Entonces, yo ya he visto, ¿es una manera aceptable con morfología y con reproductividad? Sí, entonces recién veo, lo primero que voy a ver es el índice de Tikhonov. En el caso de que no sea, rechazar y se debe repetir la prueba. ¿Ya? ¿Qué quiere decir uno? Por ejemplo, que hayan artefactos acá, que esto no se dibuje muy bien, que no tenga un inicio súbito, quiere decir que mi peak flow esté acá, entonces no está bien. Que la prueba de espirometría se haya parado en este instante, no ha expirado totalmente, entonces ahí son pruebas, no es aceptable, y en este caso de que si sea aceptable, los volúmenes, la diferencia entre el primero y el segundo sean mayores a 150 ml, entonces no es una prueba reproducible. ¿Ya? Entonces se debe rechazar y repetir. En el caso de que sí sea, ¿ya? Vamos a determinar el índice de Tikhonov. Si es mayor, igual al 70% o menor al 70%. Antes se manejaba en el caso de que si es menor al 70%, obstrucción, y cuando era mayor, igual al 70%, directamente se lo clasificaba como restricción, pero ahora no, ¿ya? Se lo maneja como menor al 70% obstrucción y mayor igual al 70% como no obstructivo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que voy a ver yo es el índice de Tikhonov. ¿Ya? Este está en porcentaje. Vean. 82.3%. Entonces me veo. Es mayor al 70%. Entonces no es un patrón no obstructivo. En el caso de que fuera menor, es un patrón obstructivo. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a ver? Entonces ya vi el índice de Tikhonov, me voy a ir a la capacidad vital forzada. Lo siguiente, capacidad vital forzada. ¿Qué es lo que voy a ver? Si en el caso de que fuera un patrón un no obstructivo y la capacidad vital forzada esté mayor o igual al 80%, es una espirometría normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si mi capacidad vital forzada esté menor al 80%? Un patrón restrictivo. ¿Ya? Ahora, en el caso de obstrucción, índice de Tikhonov menor al 70%, voy a la capacidad vital forzada. ¿Qué pasa cuando
sea menor del 80%, un patrón mixto. Y si es mayor o igual al 80%, un patrón obstructivo. Con esta imagen es que van a poder determinar los patrones, los distintos patrones que hay. Una espirometría normal, un patrón restrictivo, patrón obstructivo o un patrón mixto. ¿Ya? Ya saben más o menos qué significa, cuál es el significado de cada uno de los valores y qué es lo que más voy a ocupar. El índice de tifenol, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado lo voy a ocupar para determinar el grado de afectación, ya que lo vamos a ver más adelante en las escalas. ¿Cuál es la prueba 1, prueba 2, prueba 3? ¿Cómo ver si es reproducible o no es reproducible? Ya saben que es previsto o predicho cuando lo vean, el porcentaje del teórico en relación a raza, edad, sexo, edad. Y este es la mejor prueba que se ha tenido o la prueba medible que se ha medido en el paciente. ¿Ya? Y esto LLN es el límite inferior. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior o aceptable para esta prueba, 73.4 para el índice de tifenol. ¿Qué quiere decir? Que si este tuviera un 71, pero si aquí me dice que es menor al 70% para que sea obstrucción, sigue siendo obstructivo porque se debe respetar el límite inferior de la prueba, ¿ya? En relación a los valores previstos o predichos de la raza, edad, sexo y peso del individuo. Con eso, por favor, no se vayan a chipar. No quiere decir que necesariamente si yo veo menores al 70% ya es obstructivo o mayor o igual al 70% no es obstructivo. No. Hay que determinar muy bien el límite inferior. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna duda? A ver, ¿quiénes están en sala? Son 8 personas. Natalie Cosío, ¿estás ahí? Sí, sí. A ver, ¿puede decirme cuáles son los criterios de aceptabilidad para una espirometría? La reproductividad. No, la aceptabilidad. Sería que debe tener el pico o la curva de ascenso. Está bien, un inicio súbito con un pico expiratorio. ¿Está bien? ¿Qué más? Después tiene que llegar hasta 6 segundos mínimo la prueba. Y no debe tener libre de artefactos, o sea que al momento de graficar la curva no debe haber otras líneas mal dibujadas. Ok, está bien, muchas gracias. Entonces, están poniendo atención. Ahora, la clase es netamente interactiva. Por favor, díganme qué patrón tiene este paciente en base a lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que ver estos 3 parámetros? ¿Ya? Quiero una respuesta y después yo voy a ver si está bien o no está bien. Ya saben qué es prueba 1, prueba 2, prueba 3. Ya solamente ahorita estamos viendo los resultados, no estamos evaluando las curvas, que son estas. Ya, todavía, eso lo vamos a repasar después. ¿Qué patrón tiene este paciente? ¿Qué es lo primero que debo mirar según nuestro cuadro? Supongamos, ya, que esta prueba tiene criterios de aceptabilidad y tiene criterios de reproductibilidad. Entonces, lo que voy a hacer es mirar el índice de tifenol. ¿Cómo está el índice de tifenol de este paciente? ¿Sí? Ya. Siguiendo esto, entonces, ya, lo primero que vio fue el índice de tifenol, 97.8, ¿ya? Y según nuestra prueba, si era menor al 70%, es obstructivo.
Ahora, este es mayor al 70%, porque tenía 97, ¿no es cierto? Entonces vamos a no obstructivo. Lo siguiente que voy a hacer es ver la capacidad vital forzada, ¿ya? En este caso, a la hora de evaluar, no me voy a basar en estos números, ¿ya? Me voy a basar en el porcentaje del teórico, ¿ya? Es el único que voy a evaluar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuánto me dice? 53%. Está menor al 80%. Entonces es un patrón restrictivo. ¿Ya? Es un patrón restrictivo. A eso hago referencia. En lo único que me voy a fijar en esto es en este valor de acá y después en estos dos. ¿Ya? De esa manera vamos a evaluar. Vamos. Acá. ¿Qué patrón tiene este paciente? Siguiendo el mismo orden. Ya, evaluamos en este lado. Ya tiene un patrón obstructivo, el índice de Tifenov está menor al 70. Ahora me voy a la capacidad vital forzada. ¿Cuánto es la capacidad vital forzada? 73%. ¿A qué hace referencia? Es menor del 80%, según esto, ¿no es cierto? Es un patrón mixto. ¿Ya? Vamos con este ejemplo. Terminamos los ejemplos y acaba la clase. Ya después lo vamos a ver lo demás. Por ahora quiero que sepan esto para mañana continuar con esta parte. ¿Qué patrón tiene este paciente? Un patrón no obstructivo. Ya, llegamos acá, completémoslo con la capacidad vital forzada. Este era, ¿no? Ya, dijimos que era un no obstructivo. Ahora vemos la capacidad vital forzada. ¿Cuánto está? Va, 83.3% del índice de Tifenov. Entonces está mayor al 70%. Es no obstructivo. La capacidad vital forzada es 65%. Quiere decir menor al 80%. Es un patrón restrictivo. ¿Cuál es? Ya, pues esta es una trampa. Les comento que sí es un patrón obstructivo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esta parte de acá? El límite inferior. Vean que el límite inferior para esta prueba, esta es la mejor prueba del paciente. Ya, y este es el porcentaje del predicho o del teórico. ¿Ya? Ahora vemos que el límite inferior para este paciente de su edad, de su sexo, de su talla. Su límite inferior es 72.2%, ¿ya? Ahora, este paciente tiene 71.3%. ¿Qué quiere decir? Que está debajo de sus valores previstos o predichos. Entonces, es un patrón obstructivo y con una capacidad vital forzada confirma de que es un patrón obstructivo, no es ni mixto. No se olviden de eso, ¿ya? Y el último ejemplo. Vean, el índice de Tifenov, su límite inferior 66 y está por debajo de eso. Entonces es un patrón obstructivo. La capacidad vital me dice que tiene que estar menor del 80%. Me voy al cuadrito, menor del 80%, patrón mixto. ¿Ya?
Eso. Ya. Mañana vamos a continuar con esta parte que son los patrones de función anormal, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de pletismografía. Todo esto lo vamos a hablar mañana. Por ahora quería que, para adelantar algo de la clase de mañana, es que sepan diferenciar y que sepan usar este cuadrito. Esto memorízenselo para mañana y mañana vamos a continuar porque las clases es mejor hacerlas presencial, ¿ya? Para que haya más interacción. Yo mañana les voy a llevar unas hojas de estas pruebas y las vamos a volver a hacer, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Hola. Ya. Muy bien, entonces mañana vamos a continuar con esta parte de espirometría. Por favor estudien lo que les dije de esta parte. Y mañana continuamos y vamos a continuar con la parte de radiografías, ¿ya? No se olviden, mañana 8:30 puntuales. Y por si acaso sí voy a tomar lista mañana. Le avisan a sus compañeros que